Bueno, este es el webinar del miércoles, 28 de abril. Me gusta mucho más este formato porque antes cuando daba las charlas, claro, al principio no sabía qué decir, si, ¿cómo estáis? ¿No? Tal, pero claro, es tontería porque no me podíais contestar. Aún luego, cuando hacía el streaming, podíais escribir ahí, ¿no? Pero me gusta mucho más así, ¿no? Que digo, ¿cómo estáis? Decís, ya estáis. A mí Bueno, también. Es más Sí, es vivo. más sí, y más cómodo también. más, Sí, más vivo, sí, más desde luego, cómodo, más más cómodo, claro, divertido. porque Sí. así podemos interactuar mucho mejor, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? ¿Empezáis con preguntas o empezamos con ya cartas o como queráis, ¿eh? O sea, Yo tenía una pregunta. Soy venga, pues Maya. vale, Mai. Quería saber cuál es en la carta natal el significador de los accidentes. Accidente, mira, O sea, ah, accidentes, pero cualquier tipo de accidente. No, no tiene por qué ser una cosa grave. mira, un accidente, como su nombre indica, es algo que ocurre de forma imprevista, Mm, ah, con violencia. Es decir, o sea, un accidente es algo que, en fin, un choque o un golpe o... Esto puede ser un accidente o bien un accidente puede ser algo que no te esperas y que perturba el normal desenvolvimiento de la actividad, para decirlo así, ¿no? Vas haciendo algo y de pronto un accidente pues te lo perturba. Fíjate que ya de momento tenemos dos personajes que pueden intervenir. Por ujú, lo imprevisto, Urano, claro. porque eh, es imprevisto, o sea, imprevisible. Cualquier cosa que puedas decir de él, o sea, esto ya siempre me lo decía mi maestro, ¿no? Dice, es que Urano, ya por su propia naturaleza, es muy difícil que aciertes en la interpretación de un tránsito, por ejemplo, ¿no? Luego el segundo, violencia, ah, que es una acción más fuerte, o sea, una acción con una cuadratura o una media cuadratura, esto es Marte. Ujú, Ah, hombre, un accidente también puede ser que, vamos a ver, pues tú vayas a la nevera y te comes pues un vaso de leche que ya no está en condiciones, ¿no? O bien con alguna fruta que está podrida, pero que tú no lo ves y te lo comes. Eso como es tóxico, ya sería de Venus. mm, ¿Qué más? Por ejemplo, otro accidente puede ser que tú te pongas a comer, ¿no? A la mesa a comer y con una carga de ansiedad muy fuerte y vayas comiendo así todo, o sea, un plato aquello, un gran plato así en plan Tauro, ¿verdad? Con esto y te siente mal. ujú. O sea, no sé, y eso es Júpiter, ¿no? En el Maestro, sentido, sí, Netuno, por ejemplo, un Netuno, imagínate, ¿no? Eh, con una cuadratura, con Marte o lo que sea, pues despistes también que producen algún accidente. Es decir, Ah, es no que hay claro, claridad. bueno, sí, claro, de pronto vas conduciendo por la noche y hay un golpe de niebla, ¿no? Viento y la niebla arrastra y ¡bum! O sea, te lo... sí, puede ser. Hay la componente imprevista de Urano, ah, pero normalmente podría dar esto, por ejemplo, un accidente también lo puede provocar Mercurio con una información no correcta. Puede ser o un engaño, una trampa, o una información simplemente que ya no es adecuada para ese momento y para esa acción, ¿no? Claro, al decir accidente estamos hablando de eso, ¿no? Es un acontecimiento que ocurre de forma imprevista.
Esto siempre, ¿no? Por Es eso es como casi decir accidente. que casi todos los planetas, por decirlo de una manera, Sí. depende cómo estén Podrían. aspectados, pueden producir un accidente, ¿no? Mm. O bien a Sí, nivel de despiste, de mala información, de confusión, de distracción. Claro, yo es que desde pequeña siempre tuve muchísimos accidentes. ¿Y Marte dónde lo tienes? En la casa 1. A la bueno, entrada. esto normalmente, fíjate, quiere decir, la casa 1 es el físico y a ese físico se le añade actividad. Déjame ver tu carta, a ver, Maya, si es que no me... Y puede producir precipitación en esa actividad. Sí, Es sí, que tuve claro. muchos de niña. Bueno, también tengo una hermana melliza, entonces al ser dos, pues claro, es normal Es que esta, entre ¿verdad? dos, Tu carta es esta, ¿no, May? sí, Vale. Dice que tienes... Marte, pero claro, Marte... Marte en casa 1. En casa 1, a ver, déjame ponerlo más claro. Masa 1, sesqui cuadratura a la luna, ¿no? A ver si es verdad. Vamos a ver, estos son 30, 40, 45. No, no es a la luna, es a la La parte Luna de hace conjunción con Fortuna. Neptuno, ¿eh? Sí, lo que ocurre es que estoy viendo aspectos de Marte. Que yo en mi carta, Marte es de los que tengo mejor aspectados, la verdad. Mira que tengo mi carta llena de cuadraturas y de todo. Pero Marte es de los que tengo mejor aspectado. Por eso es algo que me llamó la atención, porque claro, los accidentes se asocian, claro, a Marte o... Sí, Claro. normalmente sí. Y como Normalmente. es de los planetas que tengo bien aspectados, pues es algo que me Pero sorprende, puede vamos. ser Marte, maestro, podría ser incluso que está bien aspectado ese Marte con sextil a Neptuno y Luna, ¿no? Que está en Sagitario, un exceso de confianza, es decir, como que tiene exceso de Ya que confianza en algo que no va de a ser más pasar o... kamikaze, ya claro, de Sí, tener tanta sí, confianza que te lanzas a todo. sí, algo así te cuadra, May, Sí, Pues puede ser. no mucho, porque claro, ¿no? un sextil, yo lo considero un aspecto como muy relajante, ¿no? Muy de conocimiento, muy de cooperación, ¿no? De mucha Espera un momento. confianza, ¿no? Sí, es curioso, ¿verdad, Mike? Que hayas tenido Claro, accidentes. sí, porque Aunque tuve muchos de niña y después de mayor tuve un accidente grave de coche. de coche, además. Sí, de siniestro total y quedarme yo sola. O sea, el único hueco del coche libre, Ostras, el mío. Sí. y Dios. Pero después de niña es eso, que tuve muchísimos accidentes de caerme de un segundo piso, Ay, de plantar fuego en un colchón, de muchas pero lo cosas, hacías, de tirar a mi pero, hermana bueno, desde una azotea, bueno, jugando. Ella se apoyaba en una silla, yo intenté subirme por la silla y la empujé y se cayó, bueno, la empujé, resbalé y empujé el sillón y ella se cayó. Digo que tuve muchos, que es algo llamativo. Vamos, que mi madre siempre lo cuenta. Ella y yo, las dos. Maestro, ¿y no pudo haber sido que estos accidentes hayan sido por un tránsito? Siempre son por un tránsito, sí. Sí, una progresión ocupa demasiado tiempo. Pero sí, 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 pero claro, vamos a ver, siempre tiene que haber una predisposición, a ver, Claro, ¿no? yo decía algún significador en la carta Sí, natal así vamos a que ver si llame la encontramos atención. algo. Eso por aspectos, es que los aspectos son los que nos definen la carta. Por ejemplo, aquí hay un Saturno-Mercurio, es un aspecto lejano, 17-21. y Ah, conjunción con Urano, exacto, sí, eso es, sí, sí. Y este Urano a media cuadratura Neptuno. y con Neptuno Júpiter Luna. otra.
¿no? ¿No va a dar Júpiter también? Unas esquicuadraturas, sí, exactamente. Aquí podría ser. Júpiter sería, no sé si te he entendido bien, May, o excesos, ¿no? Exceso de confianza o exceso de... no, se cayó tu hermana por el tejado, has dicho, ¿no? O sea, un exceso de, de euforia o lo que fuera, ¿no? Claro, ella era más tranquila, yo era más... Además, mira, es que Luna en Júpiter, que está Sagitario, en claro. Piscis, en la casa 7, tiene a Neptuno en Sagitario. Es decir, hacen ahí un intercambio, ¿no? Pero Sí, esto es ahí hay cosa un... Y a la 7. vez son en la casa 6 o 7, ¿qué estamos hablando? Bueno, sí, 6, casa 6 y con la oposición de Venus que está clavado a la oposición al descendente, o sea, te lo voy a marcar aquí, ¿ves? Júpiter está aquí, muy bien, ¿no? Pero está ¿Eras opuesto a Venus. desobediente, May? No, no mucho, no. No, lo No digo te porque oí lo que Mercurio, preguntabas. si era desobediente, porque Mercurio también No, lo tiene en la casa 10. Mercurio, no La- 10. tenía que ser, no. No, Mercurio Mercurio que es es regente de 10, de pero 10, Júpiter, que es también de la casa 4, es decir, sus raíces y demás, y Neptuno está también en la casa 4. Sí. no sé, es que por lo que yo entiendo, son accidentes de diverso tipo, no solamente provocados por el otro, ¿no? Por la pareja o el mejor amigo o lo que sea, ¿no? Ya, Mm, sí, Tu hubo de hermana todo. tu hermana es 3, ¿no? No, Júpiter simplemente por los excesos, ¿no? Por la precipitación. Y además, probablemente, pues esto es Júpiter, 10,5 grados esta oposición. Pues no es que sea muy exacta, pero está, ¿no? Maya, te voy a hacer una pregunta muy tonta. Nada, mujer, lo que quieras. ¿Me permites? Sí, totalmente. ¿Tenías Dime. necesidad de salir de tu casa? No, es que te estoy hablando desde pequeña, pequeña. Ya Ya, desde... pero y cuando ya eras un poco más consciente, porque hay cosas que no se saben hasta más adelante, ¿no? Pero nuestro comportamiento viene de esa, llamémoslo entre comillas, de esa ignorancia, de ese subconsciente, ¿no? Por eso te pregunto, ¿ya de mayor tenías ganas de salir de casa? Sí, ya de eso sí, eso es de siempre, pero siempre tuve un apego muy grande a mi casa, un vínculo muy fuerte. Quería marcharme, pero tengo un apego muy fuerte a las raíces. Aunque no estoy Maestro, bien en mi casa, pero maestro, ¿y de ahí se puede sacar algo? Apego a las raíces, bueno, por Júpiter, aquí lo que estoy viendo es este Júpiter, regente de las raíces, cuadratura a Luna-Neptuno. Neptuno engaña el 99,9% de las veces. El otro 0,1 es la mística, ¿no? La mística real. Pero normalmente es engaño, es confusión, es espejismo, ¿no? Y claro, aquí esto es, vamos a ver, Luna-Neptuno, todos los contactos Luna-Neptuno siempre lo que dan es un exceso de sensibilidad. Porque la Luna es la niña, las emociones de la niña. Conjunto con Neptuno, Neptuno es la dispersión. Tú imagínate, esta sensibilidad es no es un comportamiento, sino es una característica que la persona tiene una emocionalidad que capta más cosas que otras, ¿no? Por eso es más sensible y además le duelen. sí. ¿Es empatía también o no? Empatía, sí, pero esto es sí, podría ser empatía, pero con esta cuadratura de Digo Júpiter, empatía con dolor, o sea, ahí está, con dolor sí, por la cuadratura, sí, claro, sí, o sea, claro. sufrir de lo que
A lo mejor Sí, más de lo normal de lo que ves. sí, Pero y esto que Sentir me... más las cosas. Oh, claro, sentirlo así, porque, es decir, Neptuno súper exagera. Si Júpiter exagera, Neptuno ya, o sea, es esa dispersión que hace exagerar la sensibilidad, pero mucho, mucho. Por eso todos los contactos, y además es una conjunción, es el aspecto mayor. Mm. Y yo diría que un poco podríamos encontrarlo aquí, porque fíjate, Y yo mi Neptuno está fatal aspectado, sí, muy mal. bueno, recibe Bueno, y Mercurio un también. sextil de Marte-Plutón. es que Ah, yo, dentro de esas ideas un poco extrañas que tengo, ¿no? Sí, así que perdonadme. Nada. Yo veo como esa sesquicuadratura, por eso me sale a mí como que inconscientemente, aunque tiene esos apegos, inconscientemente quiere salir de casa. Mercurio también es regente de la casa 12, que está en el subconsciente. Mercurio regente de la casa 12. No es Leo. Bueno, el segundo, Bueno, sí. perdón, el Ah, segundo, el primero bueno, es Leo, pero es el Mercurio Sol. es, o sea, para orientarnos mejor, Mercurio regente del ascendente. O sea, cuando lo ves al planeta así en general y estás buscando de qué casa es regente, es mejor referirte a la cúspide. Porque Entonces un diríamos segundo... que es de arriba y del Sí, ascendente. bueno, exacto, de medio cielo y de ascendente, sí. Mm. Yo veo esto una hipersensibilidad, Luna-Neptuno, con una media cuadratura a Mercurio. Esto normalmente da confusión, una tensión interna, Luna-Mercurio. Y a esa tensión interna le añadimos lo imprevisto de Urano. Por eso te decía, un accidente siempre tiene que tener una componente imprevista. Y fíjate que Urano es regente de las 6, los problemas, Mm. el cumplimiento, los deberes, etcétera. Y aquí está, claro, en cuadratura con todo el mundo, ¿no? En Mm. conflicto con todo el mundo. Esto sería un poco... Porque fíjate que aquí Marte precisamente no es el planeta que esté dando problemas, ¿no? O sea, es una actividad. Yo diría que aquí Marte lo que te hace es sacarte de los problemas. O por bien por Sí, comunicación, por aquello, es una reacción, porque Marte es la actividad, la acción y tal, pero también es reacción. Y cuando este personaje Urano, pues ya te lo ha descolocado, pues yo diría que Marte tiene que ir en tu ayuda, ¿no? Lo digo porque es un sextil Marte-Luna, ¿no? 5 casi, sí, sí, Marte-Luna a 1 grado, ¿eh? Lo ves aquí abajo, si lo ves aquí, sí. o sea, Marte sería el que te saca del apuro. Por eso hay que ver la carta siempre, ¿eh? Porque si decimos accidentes, Marte. Por eso he empezado, ¿no? Acción, Marte, luego he dicho Urano, etcétera, pero en este caso no. En este caso, Mm. mira, los Marte también accidentes. Bueno, lo tengo en sextil con Neptuno, Marte. Sí, 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 o Mm. sea, a esta hipersensibilidad, que esto es realmente es una niña muy hipersensible, cualquier cosa le tocaba, ¿no? Pues esto, salir corriendo o salir o reaccionar es lo que te salvó de muchas cosas, porque Júpiter exagera. Júpiter simplemente, ¡paf! O sea, y esa obsesión que decías por la cuarta, yo diría que podríamos verla por varios motivos, ¿no? Mira, Venus cuadrado a la cuarta, y además es el primer planeta naciente, está ahí. Y Venus en Virgo, lo que le pasa es que es demasiado detallista, ¿no? Claro, sentir, disfrutar, pues normalmente tienes que relajarte, ¿no? Y no parar en los detalles, no estar preocupada por si
este detalle aquí, si el mantel está arrugado y tal, simplemente, si la comida está bien y tengo hambre, pues disfruto. Pero claro, Venus en Virgo tiene esto, y está cuadrado abajo, a la casa cuarta, y es de gente de la 2 y la 9. La 9 es más difícil de cuadrar, pero la 2 no, la 2 es lo que necesitas, con lo cual diríamos que, vamos a ver, tú necesitas presentarte, porque Venus está en el ascendente, que los demás, ah, tú lo pones, porque lo pones en el ascendente, es en el físico, ¿no? Ah, muestras este conflicto de el no disfrutar hay un conflicto aquí de detalle, ¿no? De análisis con la casa cuarta, bueno, tu herencia, ¿no? Y es Puede ser, curioso. Sí, dime, maestro, dime. puede ser el yo en mi interior querer disfrutar, pero tengo una madre súper, pues que es incapaz de ver nada positivo, que Sí, es ya puede ser, porque mira, ni disfrutar. Entonces, mira. que la cuadratura se refiera a eso, que Sí, porque esta es la madre, ¿no? O el padre, este es el padre, es que depende a quién hizo de madre y quién hizo de padre, ¿no? Porque en principio este sería el padre y esta sería la madre, pero esto hay que comprobarlo, ¿no? Porque si tú tuviste un padre ausente, pues bueno, no, la que hizo de madre también está aquí, ¿no? no, mi padre estuvo siempre presente. Maestro, y si, por ejemplo, si se le pregunta, ¿no? a Maya, si recuerda las consecuencias de esos accidentes, pues a lo Sí, mejor también podría ilustrarnos. las Sí, pero espera, consecuencias. déjame aclarar esto antes, por favor, ya iremos a esto ya. Vamos a ver, padre presente y Sí, conflicto con la madre, porque esta es la sí, madre Mercurio-Urano, una madre imprevisible. Y además que hoy le gusta blanco y mañana negro, ¿no? Porque está en Libra. Entonces están cambiados aquí. Venus está en territorio de Marte, hay de Mercurio y Mercurio en territorio de Venus. Pero el tema está en que ambos hacen aspecto difícil con Júpiter, que es el padre. Si el padre está presente y por lo que intuyo, pues bastante presente, pues este presente, es... pero de carácter. eh, la que marcaba el carácter en mi casa es mi madre. Mi padre siempre estuvo presente, pero la que tiene el carácter de los dos era mi madre. No sé. Bueno, cuadratura Saturno, esto da una dureza, sí, una generación de culpabilidades, ¿no? Y sobre todo, bueno, tu madre lo que marcaba es esa tensión interna con tu padre, ¿no? Tú, por lo menos, ellos no lo sé, pero tú viviste esta tensión interna entre los dos. Una Sí, tensión porque ella interna. tiene un carácter difícil. Entonces, pues claro, es difícil es una persona difícil para vivir. Sí, porque no sabe lo que te he dicho antes, Mercurio en Libra y además regido por Venus en Virgo. O sea, es decir, este es un personaje que está en un territorio que no le corresponde, porque Mercurio en Libra pues no se expresa bien. Y además su regente, el regente de Libra, está en Virgo, con lo cual tampoco está bien ahí porque se fija demasiado en los detalles. O sea, persona eh, muy dispar. Un día te viene con un detalle y mañana te viene con otro detalle, de forma imprevisible. Esto sí lo veo, ¿no? Y no, y sobre todo la cuadratura de Saturno, que Saturno pues regente de las 5 y las 6, ¿no? Toda esta parte. Sí. Yo diría que estos accidentes serían casi provocados por ti mismo, ¿no? Por las ganas o por la necesidad de salir, de huir o de algo, ¿no? O sea, porque ya te digo, o sea, normalmente por eso las recetas no sirven absolutamente para nada, ¿no?
Has Ya. puesto un ejemplo muy interesante, porque claro, dices accidente en Marte. Pues no, mire usted, Marte en esta carta es uno de los planetas más bien aspectados, porque Sí, además es que hace ya si me un... sacas Marte, Sí, entonces, claro. Yo para mí es el, no sé si Salvador, decirlo de esta manera, pero sí, sí, yo sí, es que mis dos planetas son Marte y Saturno, yo creo, los que mejor tengo en mi carta. Bueno, y con los mi Sol no aspectos, está mal, ¿cómo? Perdón. que en aspectos yo Mm, creo que los planetas que tengo mejor son eh, Marte, Saturno y el Sol también porque, bueno, no veo que reciba por ahí, aunque como Mercurio lo tengo muy mal aspectado y es el regente, sí, pues no sé. sí, Pero Saturno exacto. está haciendo una cuadratura A Mercurio, sí. a Mercurio y a Urano, ¿eh? Una cuadratura importante. Sí, Saturno en Cáncer, puf. Y otra, ojo, y otra a Júpiter a la vez también, ¿no? No, A a Júpiter, Júpiter le hace un Saturno hace trino, trino. Ah, trino. no, no, quise decir, no, no, perdón. Aquí abajo, ¿no? Una Dices sexticuadratura, Sí, aquí, sesqui sí, cuadratura. sí. Sí, esto, claro, normalmente hablamos de integrar la carta, ¿no? O sea, porque esto, un aspecto no dice mucho, ¿no? Dice algo, pero hay que integrarlo todo, ¿no? Y entonces, un poco ir por prioridades, ¿no? O sea, aquí como, vamos a ver, no hay planetas dominantes, ¿no? Porque no hay ninguno que esté domiciliado. Entonces, Júpiter lo está que... domiciliado, Ah, sí, perdona, Júpiter está domiciliado, sí, sí, domiciliado. Lo que pasa que... pero Y bueno, podríamos claro, decir, tampoco lo yo no tengo. sé si... ¿Perdona? ¿Me decías? Que tampoco lo tengo, que está domiciliado, pero mal aspectado. ahí hay como, se podría decir que hay como una idealización hacia el padre, Mm, Maya, No, no tampoco. O sea, bueno, mucho cariño por mi padre, mucho amor, idealización y a pero veces también como, entre comillas, o desengaños o desilusiones. no, lo Es que una pasa, cuadratura, no, Susana. lo que creo es que debería haber tenido más carácter. O sea, haber frenado más a mi madre, bajarla a la tierra más. Pero Ah, claro, es complicado a lo Claro, mejor. lo que tú decías, ah, desengaño, sí. ya, ya. Y eso hace que a lo mejor esa luna, ¿eh? A ver si me explico. Mm. Esa luna se hace como si dijéramos, protege, ¿eh? Protege a alguien que no es capaz de por sí mismo valerse. La luna no, no, porque la luna no puede protegerse, al Sí, contrario, claro, tiene razón. es un espejo para despistar, ¿no? Quien Claro, protege claro. aquí es Marte, claro. Pero Porque, también es una máscara, ¿no? sí, claro que es una máscara, sí, sí, claro. Por tanto, ah, bueno, por eso lo dices, porque la máscara, Claro, sí, pero es la estrategia del avestruz, ¿no? Es esconder la cabeza debajo del ala, ¿no? Y así ya piensa que ya no hay enemigos, ¿no? pero La eso digo, máscara de de niña sí se niña, sí. pudo haber vivido eso. Sí, ella Es lo pues que quiero creyó que decir, así se protegía, ¿no? porque Pero es que realmente con Marte una no... cuadratura Ya, ya. muy bien no podía llevarse, aunque quisiera tenerlo, porque claro, uno quiere tener un padre y una madre, ¿no? O sea, que no me podría haber llevado bien con mi padre. Nota que te he No, quiero entendido. decir que es difícil, no es que no te pudieras llevar, pero Ah, pienso no, yo pues que con una Hombre, no, sí, cuadratura, con la cuadratura con la A cuadratura Júpiter, a no, hombre, Júpiter. no, llevarse bien, no, ni con el padre ni con la madre. No, No pues puede con mi llevarse bien. padre, genial. O sea, muy, 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 muy bien. Tú Y te de llevaste bien hecho, con tu padre, ¿eh? sí, sí, estaba muy apegada a mi padre, tanto yo como mi hermana. Y de hecho, cuando falleció, que coincidió con la época que yo tuve mi accidente de coche, y como él estuvo hospitalizado, yo no podía quedarme con él por las noches. Nos quedábamos todos los hermanos por las noches y mi madre estaba de día.
y yo por las noches no podía quedarme porque con el collarín y todo eso, y casualmente falleció un sábado por la noche y ese sábado no podía ir ninguno de mis hermanos y fui yo. Y Claro, esto es una cuadratura, el Luna-Júpiter. Lejana por eso la cuadratura, ¿eh? Porque la Luna-Júpiter son 6 grados. Y es que Júpiter hace eso, cuadratura a Luna-Neptuno, cuadratura Mercurio-Urano, oposición a Venus, Venus cuadratura a la cuarta. Pues no lo sé. Buenas tardes, señor Juan. Yo tengo una duda. ¿Verdad? Yo tengo una duda. Sí, dime. En cuanto a los aspectos de cuadratura y, bueno, crisis que nos ayudan a crecer, Sí. en cuanto a todas estas personas que se han trascendido sus crisis mediante meditación o autoconocimiento, ¿es posible dejar de, bueno, yo tengo claro que los planetas son energía, ¿no? Porque tienen masa y es física elemental. Sin embargo, aplicar el libre albedrío, o sea, es inevitable que la energía de planetas, su energía, ya que son cuerpos celestes tan enormes, nos, nos, ¿cómo se dice? Nos afecte. Pero Ajá. aplicar el libre albedrío en cuanto a, pues, todas estas cuadraturas, oposiciones y demás, integrarlas, o sea, no es como de que, tengo una cuadratura, ¿qué me va a pasar? Sino como ver los aspectos, incluso las condiciones adversas de la vida, integrarlas mediante el libre albedrío, porque ha habido maestros o personas que han trascendido a mi punto de vista esto mediante sus enseñanzas, Sí, sí. como Jesús o Zoroastro, Zaratustra, no sé. Bueno, estos son avatares, ¿no? Sí, o sea, el creador de la filosofía de los, de la Avesta, ¿no? Zoroastro, Zaratustra. Y Buda también, y Jesús, y Mahoma, Mohammed. Todos estos son. Sí, claro, pero bueno, claro, estos son personajes a un nivel. O el creador del Zen, el monje Dogen, ¿no? Toda esta gente son, hombre, son avatares, son enviados, ¿no? Del universo para. ah, Son operaciones del universo para ir dando, revitalizando la humanidad. Porque cada uno de ellos, o sea, en el siglo V antes de Cristo, tenemos ahí a Buda y a Zoroastro, ¿no? En dos partes de. Bueno, Zoroastro era persa y Buda era hindú, ¿no? Más o menos por esa zona. Pero a lo largo de la humanidad esto se le llama operaciones, es decir, acciones del universo para actualizar a la humanidad, ¿no? Para que no se duerma, ¿no? Ah, para que no se Profesor, duerma. sus enseñanzas dicen que somos todos capaces, iguales. Somos, bueno, he leído que, bueno, en lo que la filosofía he leído que se dice que somos como dioses mortales Ajá. y arriba están los, más bien, sí, dioses mortales y arriba están los hombres inmortales, que serían nuestros dioses en algunas enseñanzas de Jesús. Entonces esto me deja pensando,
la importancia de la atención, Ah, sí, ¿dónde absolutamente. ponemos la atención? Sí, Y sí. sobre todo el libre albedrío. Es inevitable ignorar lo que es, ¿no? La realidad, ¿no? Los planetas de energía y cómo todo esto nos influye, porque somos un todo, somos parte de, sin Sí, sí. embargo, pues cómo usar este mapa para integrarlo, o sea, unificarlo. Bueno, vamos a ver la unificación. Tal como yo lo veo, es un mapa no hace falta que sea unificado, no es un territorio, ¿no? Pero el mapa no es el territorio, la carta natal no es la persona, es un manual que te sirve para entender como quién eres y eso que decías, trascender. Pero no sé, bueno, el libre albedrío, en lugar del libre albedrío, yo le digo búsqueda del conocimiento, porque finalmente es lo único, en mi opinión, es lo único que vale la pena, ¿no? O sea, todo lo demás, relaciones, dinero, fortuna, títulos, todo eso es pasajero, no es nada. Pero el conocimiento, ah, lo que pasa es que yo huyo de asegurarme a un dogma, ¿no? Porque entonces es como se dice en algunos textos, al universo no lo puedes, el camino del Tao, ¿no? O sea, si lo nombras, lo pierdes, ¿no? Ah, en algunas creencias al creador no se le puede nombrar, pero no es porque sea castigo y tal, sino porque lo pierdes. Si le das un nombre, al dar un nombre a una cosa, lo pierdes, lo materializas, lo vulgarizas, ¿no? Mientras que si tú sigues refiriéndote a eso, el creador, esta energía universal, el orden implicado que decía David Bohm, ¿no? O sea, algo que está ahí, tanto si estás en Pakistán como en Suecia, ¿no? Hay una constante en la condición humana. Puede variar, la forma externa puede variar muchísimo, y los sistemas de creencias pueden variar muchísimo, pero por tanto, no, yo la carta natal yo no le doy ningún culto, ¿no? Simplemente es una herramienta de iluminación, claro, o sea, de revelación a lo largo de la historia de la humanidad, desde la prehistoria, pues, en fin, alguien, ¿no? Algún dios como Prometeo, como el centauro, ¿no? Quirón, ¿no? Han revelado al ser humano, ¿verdad? Que era antes un poco menos que un mono de pie, ¿no? Y que solamente sabía cazar, pues le enseñaron a cultivar, le enseñaron toda una serie de cosas a lo largo de los milenios, ¿no? Bueno, pues también nos enseñaron la astrología, ¿no? Sí, desde la prehistoria, que los 8 signos animales fueron ya fijados en la prehistoria, ¿no? Para mí es una herramienta. Entonces, lo que tú hagas con esa herramienta, sí, en eso sí, la palabra libre albedrío me encaja, ¿no? O sea, en el sentido de no creerse nada, ni siquiera uno mismo, ¿no? Porque hay algo que nos trasciende. Y entonces, bueno, esa herramienta de revelación que es la astrología, y como que además no se termina nunca, nunca terminas de aprender astrología, porque yo entiendo que nunca terminas de aprenderte a ti, ¿no? Los mensajeros como Jesús, como Mahoma, como Zoroastro, todos estos son mensajeros, son gente o sí, o seres que han venido a eso, a dar un empujón, ir dando empujones a la humanidad, ¿no? Pero yo diría que ya, hombre, tuvieron su nacimiento, su carta natal, tuvieron que trabajar con esa carta natal, pero
Como mensajeros estaban, en mi opinión, o sea, no quiero dogmatizar porque los dogmas, cada uno tiene, o sea, hay millones de dogmas, ¿no? O sea, cada uno tiene el suyo. Pero los mensajeros para mí son ejercicios, operaciones del universo, del creador, ¿no? De ese gran sueño que es la materia, ¿no? Sueño según los hindúes, el maya, ¿no? El gran espejismo. Ah, los sueños de los cuales está hecha la materia, que decía Stephen Hawking, ¿no? Para mí esos avatares son mensajeros y que cumplen con una misión. No sé si... Disculpe por interrumpir, Sí, pero yo también huyo algo de los dogmas, porque desde niña, disculpe, Mai, No, enseguida para amar. continuamos. Solo tenía esta inquietud. Lo que pasa que yo también he oído de los dogmas porque de pequeña me pasaba mucho y hasta ahorita la fecha continúo con que sueño cosas y pasan el día siguiente, sueño con tal persona y la veo. De niña me pasaba que veía pues seres, solo que ¿qué relación tiene eso con los dogmas? mandé, ¿Qué relación tiene esos sueños premonitorios con los dogmas? pues porque llegó un punto en el que todo el mundo me había tirado loca y yo para explicar lo que Ah, sentía y veía, mm. me metí a estudiar ingeniería química por ver esto de comportamiento de las ondas, la física, la astrología, tratar de llevarla a la materia. Por eso es que me gusta tanto cómo usted explica la astrología. Em, entonces, bueno, ahorita por cuestiones de pandemia y soy madre soltera, estoy dada de baja de la carrera, pinto y doy clases de arte, pero em, creo que ya me he perdido un poco de la pregunta. Em, El dogma. sí, el dogma. ¿Qué aspectos tendrían que ver con eso, pues, de tener sueños premonitorios o ver cosas? De chica veía, por ejemplo, seres de la naturaleza que ya no puedo verlos. No sé si esto se pierde por la edad o por miedo, no sé. Y Más por miedo que por la edad. Ah, sí, tengo amigos que tienen mi edad y siguen viendo. Pero de niños sí, de niños, yo no sé si os expliqué, no sé cuándo fue, que yo tengo mi hijo menor que tiene 14 años ahora, yo cuando lo crié yo hasta los 6 años. Y de pequeño le preguntaba, sin hablar, ¿no? De mente a mente, porque me miraba algunas veces y sus ojos estaban así, ¿no? Y yo le preguntaba mentalmente, ¿qué ves? ¿No? Dime qué ves. Y me lo dices de mente a mente también, ¿no? Porque sí, claro, de niños es que el miedo es un condicionamiento tan eficaz que hace que perdamos estas visiones. Pero esto existe, otros mundos están en este, ¿no? Como decía el ocultista Paul Eluard, hay muchos mundos. Además, fíjate que nosotros vemos nada más del rojo al violeta. El espectro visible, lo que vemos, es muy poco. No es nada. Porque de infrarrojos, ¡buf! De ultravioletas, es que lo que vemos es muy poca cosa. Y luego el problema, lo que entendemos. Pues claro, entendemos, fíjate, entendemos por un cerebro que lo condicionamos, ¿no? Y hay unas teorías que no puedes ver eso miedo, no existe. O sea, ahí sí que se ponen. Yo, vamos, el dogma lo entiendo como sistema de creencias, ¿no? Impuesto. Y es que, no, claro, finalmente lo que vemos es muy reducido y lo que entendemos, porque no vemos con la vista, sino con el quiasma óptico, con el cerebro, ¿no? Los ojos simplemente captan imágenes,
luego se cruzan aquí y van al cerebro. Y el cerebro interpreta. Interpretamos. ¿Pero qué interpreta? Según los condicionamientos que, para llamarlo así de buena manera, le llamamos educación. Educación. Puros condicionamientos. Pero entonces, claro, eso que tú estás viendo, cuando te pasas aquí, si ya te han condicionado a que eso mal, pues tú no lo vas a ver. No lo vas a ver por miedo. O sea, es que claro, es que el tema no es eso. Lo que dicen en hindú, ¿no? Que el mundo es un maya, ¿no? Es un matrix, que no tenemos, es un espejismo. Está ahí la cosa, ¿no? O sea, que lo que entendemos que es el mundo, lo entendemos después de una educación, un condicionamiento. Es aquello, niño, esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca. Los padres saben muchísimo más que tú. Mentira, porque los padres están absolutamente condicionados. Condicionado. Yo siempre digo que mis 4 hijos son mis 4 maestros. Uno es muy duro, el otro es un ángel, o sea, pero han sido mis maestros y al que está conmigo se lo digo muchas veces y me dice, ¿qué dices, hombre, papá, por favor? No, es que es verdad. En muchos De hecho, aspectos ha sido. Maestro, bueno, y de debido hecho, a ese condicionamiento, el libre albedrío no existe hasta que uno No, puede claro, llegar sí, sí. a liberarse de los condicionamientos, que eso es dificilísimo, ¿no? Entonces, el libre albedrío, hablar de libre albedrío, gente así de a pie, pues yo considero que debido a mis condicionamientos, aunque yo crea que tenga libertad, y tengo una libertad relativa, efectivamente, para hacer cosas, las hago bajo mis condicionamientos. Entonces, Totalmente, no sí. existe el libre albedrío. No, la libertad no existe. Esto No, Krishnamurti lo puso muy claro, ¿no? Libertad, o sea, es ir ganando grados de libertad y sobre todo la libertad consiste en entender por qué hemos hecho una cosa u otra. Ahí tenemos la astrología, ¿no? Estamos para mirando mí, aquí. la astrología precisamente es una herramienta valiosísima para poder ir en una medida la que cada uno podamos, ¿no? Liberarnos de ciertos condicionamientos. Para mí, la astrología es eso. Y además también liberarse, también es discutible esto, porque finalmente todo enseña. Cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier restricción, cualquier condicionamiento enseña. Claro, Obviamente hay que meterse ahí, ¿no? No, claro, es que los obviamente, condicionamientos nos han enseñado. sí, sí, no. Es sacar, Obviamente, es sacar de ese condicionamiento a la sí, enseñanza. Es un poco, por ejemplo, el ejemplo que usted ponía, valga la redundancia, de Virgo, ¿no? Cómo la joven va separando el trigo de la paja, ¿no? Es decir, hay cosas que son muy valiosas, pero también hay que saber y conocerse para poder identificar realmente lo que ha sido útil en un momento, pero ahora ya no. Ha sido útil para poder sobrevivir, para poder entender, para lo que sea, ¿no? Pero llega un momento que eso ya no es útil. Es como andar con un andador, no vas a estar toda la vida con el andador. no, claro, pero sí, las muletas o el andador, sí, claro, no hay que ir desprendiendo, sí, supongo. Pero, no sé, para mí el tema es entender, ¿no? Entender Claro. el para qué no lo sé, porque claro, yo no me meto ni con vidas anteriores, ni posteriores, ni pasadas, ni futuras. Para mí es mi posición, ¿eh? O sea, mi camino es ahora, en este momento, y dentro de una hora será otra cosa, pero ese es el camino, ese es el pasado, presente y futuro. O sea, y ya está, y intentar entenderlo. Ya está, no tengo, porque la libertad es un poco ese ejercicio, ¿no? De, primero, olvida todo lo que te han enseñado. Esto
Ya es una máxima que... Pero el problema es que tus necesidades o lo que... No lo que te han enseñado, sino las culturas y todo lo que hace mover el mundo, ¿verdad? Pues eso es muy fuerte, ¿no? Pero no, para mí la trascendencia, hay pues una serie de operadores, ¿no? Que han sido pues estos mensajeros de alguien que en algunos casos se llama Dios, en otros casos se llama universo, ¿no? Da igual, De hecho, realmente. de Sí, hecho, pues la razón por la que estoy aquí es por eso, porque pues soy madre, tengo solo una hija y no, yo no conozco la hora exacta de mi nacimiento, pero pues cuando nació mi hija, pregunté la hora, entonces estoy segura que hora nació y pues en cuanto me toque, yo estaré aquí presente también analizando a las personas aquí presentes, ver cómo criar a mi hija, pues de una manera mm, impersonal, o sea, me refiero a no transmitirle mis condicionamientos, sino según su mapa, su carta natal, perdón, ver cómo poder impulsarla hacia el sol, hacia su sol, ¿no? Y sus crisis, pues poder llevarla con ella, ¿no? Llevarlas con ella o orientar, no sé cómo decirlo. sí, Gracias. acompañar. Yo para mí a nuestros hijos es acompañarlos, ya está, ¿no? Porque De educar para todas, mí es una palabra que me hace ponerme la piel de gallina, ¿no? O sea, Pero el yo, entorno, acompañar, desde mi ¿eh? punto de el vista, entorno siempre los va a condicionar. Claro, entonces el problema es ese, ¿no? O sea, fijaros que yo tengo 4 nietos, ¿no? Y 2 de las hijas de mi hijo, pues antes de la pandemia los iba a la escuela, ¿no? Pues era obsesivo, ¿no? Tenía que comprarles algo en una librería, donde fuera, ¿no? Entonces, claro, todo el ejercicio fue primero, pues que yo no tenía dinero. Les decía, es que no tengo dinero, o sea, para compraros esto. Y dos, y con mi hijo lo hablábamos, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra ese ataque Claro. de Hollywood con los Mm, Frozen, mm. caramelos, chaquetas y tal, y todo eso? ¿Cómo podemos? Claro, finalmente es aquello, no luches, Y otras partes de la porque... familia. Sí, O sea, sí, es que claro. hay Entonces, muchos factores. y uno mismo, porque desde mi punto de vista, que puedo estar súper equivocada, Aramar, lo que tú dices es muy bonito Mm. y es además muy loable, pero eso es una cosa, la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad? Que tú le vas a, por mucho que tú quieras evitarlo, le vas, aunque creas que no, le vas a educar bajo tu condicionamiento, porque para no hacer eso, primero habría que tener una madurez que ninguna madre tenemos cuando somos madres, ¿no? Y tendríamos que autoconocernos. Entonces eso no se hace así, en un plis-plas, se hace precisamente por todas las experiencias que tienes, ¿no? Entonces, pretender eso es, yo creo que es una fantasía, y perdóname, es mi opinión. Totalmente tomo sus comentarios en cuenta. Sin embargo, pues yo trato de darle las armas para que ella de la mejor manera pues salga allá afuera a formar su criterio. Y pues mi objetivo, porque he estado analizándome, he estado trabajando pues la observación, autoobservación es soltar mis traumas y todo lo que yo traiga, observarlos y tratar de orientarla, pero pues si es algo complicado, lo entiendo, este es una utopía casi casi, pero
Bueno, Y mira, ya la no parte sé si más puede servir, pero yo lo que tomo modelo de los animales. Los animales lo que hacen es enseñarles a ir por la selva, ¿no? Es decir, pero claro, el problema es como que decía mi hijo, ¿cómo le decimos a unas niñas de 8, 9, 10 años lo tóxico que es esta propaganda? Pues perfectamente legal, ¿no? De comprar, 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 ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? Claro, entonces eso es lo tóxico, ¿no? Es que es No lo sé. muy Muy complicado, complicado, porque muy difícil, mucho. siempre va a estar condicionada por sus compañeras de colegio, por sus Sí, amistades. Entonces, si alguien, una madre, siempre inculca a su hijo, por regla general, ¿no? A tener cuidado con eso. Pero es que a lo mejor eso que la madre pretende ha causado un trauma. Mira tú por dónde, ¿no? Resulta que el niño o la niña puede llegar a tener miedo, ¿no? De eso que los padres le han dicho que tengan cuidado y tal. Y si no, a lo mejor le llega a ocurrir algo porque no ha tenido cuidado. Es decir, todo es muy complicado. Las cosas simples para mí no existen. yo para mí es que es un poco como decías también, o sea, es acompañar, o sea, estar con los hijos, estar con ellos, Sí, y es lo mejor. y, y Claro, sobre todo de ser sinceros, ¿no? Sí. Ya sé que es muy difícil, porque cuando te preguntan, oye, ¿tú por qué le has dicho una mentira al portero, verdad? Que, claro, ¿cómo le puedes decir, hombre, es que es una mentira piadosa, por ejemplo, ¿no? Lo que sea. Pero la sinceridad, el conocimiento nos hará libres, la verdad nos hace libres. Con lo Sí, cual, sí. con los hijos hay que decir la verdad. Y si no lo sabes, pues no lo sé, ya está. Yo no lo sé, Y, ni mucho menos. O sea, sé muy pocas cosas yo, ¿no? Mi hijo hace la broma él tiene un streaming, ¿no? Yo estoy con él bueno, casi todas las noches. Y me dice, es que mi padre, cuando no sabe una cosa, te dice que no lo sabe. Hombre, ¿qué quieres que te diga? lógico. ¿Qué quieres que te diga? No, no lo sé. Que ni idea. O sea, lo que me preguntas, espera, ya lo miraré. Déjame informarme. A mí y yo coincido con usted, maestro, que yo solo tengo un hijo, no tengo hijos, tengo uno solo, ¿no? Que son unos maestros para nosotros, nos Sí, enseñan mucho. sí, sí. A través de ellos también nosotros crecemos. No crecen nuestros hijos, nosotros crecemos también con Ah, sí, ellos. absolutamente. Sí, sí, tanto y tanto. Uf, y tanto. Sobre todo en que las nuevas generaciones nos adelantan un punto a nosotros. Esto hay que reconocerlo y hay padres que no están dispuestos a conocerlo, a reconocerlo, que tienen miedo a reconocer que tus hijos saben mucho más que tú. O sea, y no Se solamente creen por lo todos de poderosos. sí, sí, no solamente por lo de las redes sociales, la informática. No, no, es No, que no, están no. puestos en el momento. Y como quien manda es el momento, las energías actuales, no pasadas, claro, porque nosotros ya le podemos decir a mi hijo, pues yo es que un día no sé qué, tal, no, no le va a servir para nada eso. ¿Dónde estamos ahora? Él lo entiende mejor que tú dónde estamos. Por tanto, a ver, ¿qué necesitas? Y ya está, tú. Y Dios, que nos hemos ido un poco lejos, ¿eh? Con la astrología. Ya puede ser, porque esto es como un mandala. Yo en un congreso se me ocurrió decir que es como una especie de vórtice, aquellos vórtices de energía en el espacio, ¿no? Que si te metes en el vórtice, ¡guau! Hacia el cosmos, ¿no? Sí, pero de tanto en tanto hay que hablar de estas cosas Sí, así, todo muy interesante, ya lo sí, creo sí, que sé. trascendentes, sí, sí, sobre todo, ¿no? Porque claro, Disculpen y muchas gracias. Pueden continuar. bueno, pues no sé, más preguntas o algo. Aquí en el chat, y es que yo tengo un defecto de los muchos Maestro, que yo tengo. en relación a la carta de
Maya, ese Saturno, es que no me acuerdo exactamente lo que quería decir, ¿no? Ese Saturno en Cáncer, que su regente es la Luna, ¿no? Ajá. Es como que necesita proteger, y yo sigo insistiendo que de alguna manera, ¿cómo se puede cazar eso si es posible? Si no, pues es toda una ilusión. ¿Cómo de alguna forma protege a su padre porque es más débil? Por el trino de Saturno-Júpiter. Claro, o sea, fíjate que su padre es Júpiter y su madre es Mercurio, y de Mercurio recibe una cuadratura de Saturno. O sea, y Saturno es el regente de las 5, de lo que ella quiere demostrar al mundo, y de las 6, sus obligaciones, ¿no? Con lo cual Entonces, está justificando a su padre, obviamente. exactamente. Entonces, como ella tiene esa Podría ser. cuadratura con Mercurio, es como no puede desprenderse porque se tiene que o bien autojustificar o tiene que cuidarlo. Entonces, es como unas ganas de irse, pero una necesidad de otra manera de quedarse para poder hacer esa protección, ese cuidado Ajá. hacia alguien que ella ve agresivo, ¿no? Que lo ve como agresivo o un enemigo o demasiado fuerte. Y a la vez, es una lucha con la persona que ve fuerte. Es decir, lucha con la otra persona que ve fuerte, protegiéndose porque está protegiendo al débil. Es muy lioso lo que digo. Pues No, pero Bastante. me cuadra más. sí. Podría ser. Sí. Y es interesante porque el nodo de la luna te va a la casa cuarta. ¿Y O eso qué sea, significa? ¿Volver a mi hogar? sí, exacto. Vamos a ver, tu hogar está donde tú estás. La casa Bueno, cuarta mis está donde raíces. tú estás, ¿no? Lo que pasa es que la casa cuarta alberga tu historia. Mm. Y bueno, pues es muy interesante repasar tu historia, ¿no? Porque sobre todo repasar la historia sin que hayan buenos ni malos, ¿no? Sí, yo ya, de eso ya he hecho un ejercicio. Hice constelaciones y, Constelaciones, sí. y, y he conseguido entender, entender, en una palabra, abrir mis Es sentidos que es más. una gran palabra esta, Sí. Maya. Entender. Sí, porque a veces estás toda la vida y Sí, sí, no, por y eso digo no llegas a entender, entender wow. nada. Yo por lo menos algo he entendido. Algo sí, me pasa igual a mí, ¿sabes? Algo he entendido. Pues sí, claro, y el nodo norte es la madurez, está relacionado con el sol, ¿no? Entonces, claro, con ese sol en Virgo analítico, el que buscando la parte práctica de la historia, ¿no? Por eso digo, estoy viendo un sol en Virgo y veo pues a una persona que, a pesar de todo, ah, llega a un punto en que decide qué es lo menos malo. Ese es Virgo, ¿no? Y entonces ahí, pues venga, vale. Más que, sí, o sea, puedes lucubrar muchísimo. Mercurio en Libra es que se va de un extremo a otro sin parar, pero el Sol es el Sol, o sea, y el Sol, no sé, yo haría un poco un ejercicio de simplemente sentirte Virgo y nada más, la esencia de Virgo, ¿no? Porque el Sol es la esencia, es tu, realmente tu ser, ¿no? Decíamos esos destellos divinos, ¿no? Los tenemos dentro, o sea, no hay que ir a buscar a Dios afuera, no, está dentro. Hay unas filosofías orientales que te dicen eso, ¿no? Si quieres conocer a Dios, conócete a ti mismo. Y es un poco esa historia, ¿no? De ir a buscar la esencia. Y la esencia está en el sol, o sea, es
el casi todo del sistema solar. Y esto no es otra cosa que el sistema solar, no es nada así espectacular, no es el sistema solar, ¿no? Por tanto, el ejercicio sería el Sol en Virgo. ¿Y qué es Virgo? Entender muy bien quién es Virgo, ¿no? Virgo es el utilitario del zodíaco, el útil. Es decir, la anécdota de Virgo es aquello que están los 12 signos del zodíaco en casa y de pronto oyen un terremoto, dice, la casa se va a hundir, dice alguien, y entonces salen todos los 12 corriendo y efectivamente la casa se hunde, ¿no? Entonces cada uno reacciona de la forma que quieras, ¿no? O sea, Marte buscando a quién cortar la cabeza, Júpiter, o sea, poniendo que pondrá un juez ahí para juzgar a quién, juzgar al terremoto, ¿no? Por ejemplo, forma parte de la conducta humana, ¿no? Pero en cambio Virgo, después o mientras todos van diciendo sus cosas, se acerca a la casa, a las ruinas, y va escarbando, ¿no? Separando el polvo, los cascotes y tal. Ah, mira, ha encontrado algo. Oh, qué bien. Encuentra una bolsa, va poniéndolas en la bolsa y va buscando, ¿no? Lo que sirve, sin preocuparse de juzgar. Es simplemente Pero lo Virgo práctico. es un signo crítico, Claro ¿no? que sí, porque necesita ser muy crítico para ser útil. Mm, Sí, Virgo es la utilidad, es lo práctico. Por tanto, si yo no critico, no podré ser práctico. Porque finalmente Virgo encuentra resultados, pase lo que pase. Sea el color político que sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se necesita? Esto, a ver, venga, pam, 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 y vas analizando de forma muy crítica, por supuesto, claro, claro, porque ¿cómo vas a analizar si no es criticando? Sí, sí, Pero, por ejemplo, se podría decir que en este caso, que Virgo además está en la casa 1, es decir, es un servicio también para uno, ¿no? Es una necesidad absolutamente. de Si no te sirves a autoservicio, ti, ¿no? ¿cómo vas a servir a nadie? Exactamente. mm, Y entonces, en cualquiera de los signos, ¿no? Pero hablando de Virgo, es su opuesto, ¿eh? Que a veces pensamos que algo opuesto es algo negativo, No, es algo negativo o ¿qué es un no, enemigo, ¿no? no. Es como si dijéramos que su opuesto le está indicando que en un momento determinado esa crítica no es necesaria, ¿no? Es como fundirse precisamente con todo. Sí. Ya, pero Virgo por necesita Piscis. tener, sí, por Piscis, claro. Sí, Pero Virgo sí, necesita tener el tema por lo menos enfocado, ¿no? claro, Resuelto, claro. claro. Antes Primero que necesita la no se dejará crítica. fluir. No. No, primero Virgo tiene que sabe ser, que, sí, sí, pero Virgo sabe que tiene delante el caos, que es Piscis, ¿no? Lo sabe. Y entonces, como sabe que tiene delante el caos, pues vamos a ver qué podemos hacer con este caos. De práctico, de Aceptarlo, útil. Exacto. Bueno, aparte de aceptarlo ahora, aceptarlo, ¿no? por supuesto, sí, sí. Eso es lo primero, ¿verdad? Tienes un problema y si no lo aceptas, nunca podrás resolverlo. Pero O sea, cuesta a ¿y por veces. qué me pasa a mí esto, no? Aquellas tonterías que solemos decir, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí esto, no? Pues igual hay que resolverlo, ya está. Este es el tema. Y Virgo, claro que tiene que criticar, obviamente, porque tiene que decir, esto sirve, esto no sirve, esto está roto, lo siento, está roto, no sirve, fuera, porque necesita resolver el problema. claro, pero es que yo digo, es que incluso en esa crítica y en eso tanto detalle, hay un caos también, Sí, claro, claro. Sí, sí. porque eso se puede producir algo caótico precisamente. Lo que uno quiere clasificar, lo que uno quiere poner cada cosa en su sitio, al final puede ser algo totalmente caótico, porque no fluyes. Mm, Ahora sí es verdad que cada signo solar tiene su labor que hacer, pero yo me imagino
que el opuesto, en un momento determinado, hay que poner ojos en el opuesto también, lo que nos está indicando. ¿Podría ser así, maestro? Bueno, los signos y sus Ese complemento, opuestos, como eh, dijéramos un complemento. mira, lo puedes tomar como el yin y el yang, ¿no? El Tao, ¿no? Ujú. Sí, Dos potencias al mismo nivel, lo que pasa que cuando el Sol está en un signo, se mira en el otro. Y sí. Virgo lo que tiene terror a que le confundan con Piscis. Ujú, Por eso es tan criticón. ujú. Así como Capricornio tiene terror a que le confundan con Cáncer, porque esto le hace vulnerable y sabe que es vulnerable, pues Virgo tiene miedo a que le confundan con Piscis, claro. Porque, hay cosas que no se pueden realizar. O sea, sí, sí, ya me estás pidiendo que sea útil y que lo resuelva y tal, pero esto es un caos. ¿Cómo quieres que te lo resuelva? Este es el discurso de Virgo, ¿no? Entonces, claro, hay que dejarle a Virgo que conviva con este caos, pero todos los signos conviven con su opuesto, ¿no? Y cada uno tiene su nota, ¿no? No hay ni buenos ni malos en el universo, ¿no? Cada uno tiene su lugar. Claro, ni buenos ni malos, cada uno pues tiene su historia y ya está. Es que Y yo creo que lo que... Perdón, maestro, no, discúlpeme. dime, Isadora, dime, por favor. Ah, gracias, maestro. Es que creo que a lo que se refiere Susi es que es a ir encontrando el equilibrio poco a poco con el signo de enfrente, ¿no, Susi? ¿O estoy mal, Susi? Sí, no, es llegar, realmente primero tienes que vivir tus signos, sí o sí, ¿no? Claro. Tienes que vivirlo y desarrollarlo, pero también entender al que está enfrente, Incorporar sus cualidades. incorporarlo. No te vuelves como el otro, ¿no? Pero incorporas el otro porque es un aprendizaje, es un conocimiento y es una sabiduría. Sí, lo que pasa que, claro, estábamos hablando de dejar que el sol realmente resuelva la situación, ¿no? Claro, el Con sol lo es el cual, sol. sí, o sea, el sol se mira en Piscis y dice, wow, aquí hay que hacer algo con el caos, vale. Ok, pero el problema que hay es que, bueno, este sol está bastante libre, hay un quintil con Sí, Saturno. sí, me he fijado también que Sí, un no quintil tiene con muchos Saturno, sí. aspectos, ¿no? No, es un sol además muy interesante, ¿no? Porque a nadie le perturba, ¿no? O sea, Sol, Marte a 7 grados, eso es muy lejano, ¿no? Y por atrás no lo sé. Y Pero es que sí, además sí, los planetas personales es- los tiene todos en la parte occidental, sí, la oriental, parte del yo, perdón, sí, la en parte la del yo parte del puedo, sí, yo, sí, sí, en sí, la parte claro. del yo. El yo puedo. Yo El puedo yo puedo, May, es conseguir el primer cuadrante, este de aquí. El primer cuadrante es yo puedo. Luego el segundo cuadrante es yo doy. El tercero, los demás me toman. Y el cuarto es yo tomo de los demás. Porque fíjate, el hemisferio oriental es el hemisferio del yo y el occidental es el hemisferio del otro. Entonces, esto es la parte externa, el hemisferio externo y el hemisferio interno. Es la parte externa y esta interna, ¿no? Con lo cual, sí, tú los tienes todos ahí en eso. Y es en curioso, desarrollar ¿no? mi individualidad. ¿Se refiere a eso? Bueno, yo diría que la individualidad, sí, claro, somos individuos. Pero lo que pasa que hay que desarrollarlo esto, porque estamos tan súper condicionados, uniformizados, las modas, las noticias, ahora hay que creer esto, ahora hay que creer, o sea, estamos robotizados, o sea, sales a la calle y ves un museo de autómatas yendo por la calle, ¿no? O sea, patrones de conducta que se llama en psicología, pero que finalmente son autómatas, ¿no? Por lo tanto, sí, o sea, el problema es este, ¿no? De cómo integras o cómo funcionas así, ¿no? Y claro, tú tienes el sol, ¡pum!, limpio, o sea, wow.
Sí, Es, sí. podríamos decir algo así, a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Como que es el propio director de su orquesta que si está desafinada es su propio director, ella misma, ¿no? Porque no tiene esos condicionamientos tan bestiales, ¿no? Mm. Como, como le pueden influir a lo mejor a otras cartas. Sí, sí, lo que pasa que es un director de orquesta que Sí, muy, como hay tanta indisciplina o tanta oposición a tocar bien, pues no sé, aquí es yo veo, en fin, es el jefe o el director o el rey, llámale como quieras, bueno, el rey no, por favor, el jefe, vamos, Mm. el director, ¿no? Ah, pues sí, claro, o sea, un quintil a Saturno. Saturno es un planeta importante, sí, 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 tan importante que es, ¿no? Con lo cual hay una complicidad, porque el quintil es un aspecto humano, ¿no? Parece que ya lo hemos comentado, eso es un aspecto de 5. El 5 es el número que viene después del 4 y eso ya sé que un niño de 2 años ya lo sabe, ¿no? Pero es importante porque el cuatro es el simbolismo de la cruz, que es el esfuerzo, y el Sí. 5 es el que sale del punto de la cruz, con lo cual es el parto, ¿no? El parto es la cruz y el recién nacido es lo que viene de la cruz, o sea, el ser humano, ¿no? Con lo cual, pues este quintil lo que nos acerca a nuestra naturaleza humana. Y la naturaleza humana, según las escrituras, es la única especie en el planeta Tierra que puede decidir, puede elegir comerse la manzana o no comérsela, ¿no? Puede elegir equivocarse, obviamente, pero puede elegir. Con lo cual nos dan un poco el quintil nos da un poco esa sensación de libertad que decíamos antes, ¿no? De libre albedrío. Mm. Es una sensación, ¿no? Pero aquí, claro, como el Sol solamente lleva este sextil, este quintil a Saturno, porque la conjunción con Marte, no, está la conjunción con Marte. Sí, sí, es respecto con Marte, sí, sí que lo se tiene. me permite decir otra Y tontería conjunto a más. Plutón también. Conjunto, sí, Marte-Plutón, los dos, sí, sí. Mm. Marte-Plutón, sí. ¿Me permitís una chorrada más? Tú misma, Susana, ¿qué va? Mira, Saturno es un planeta importante, importantísimo, ¿no? En todas las cartas, unas tiene más relevancia que en otras, pero siempre es el que machaca, ¿no? Entonces yo pienso que habría la posibilidad de que ese Saturno se está enfrentando a su madre por no enfrentarse a ella misma con la máscara de su luna en Sagitario, con Neptuno y con su padre Júpiter, que es tan importante para ella, con esa máscara de estar defendiendo a su propia luna, a su propia niña. En vez de enfrentarse directamente, busca a alguien, su madre, ¿no? Ah, ¿por qué su madre? ¿Por la cuadratura de Mercurio? Claro, claro. Ah, Mm. pero Porque además defendiendo la Luna, pero es que le está enviando Saturno una es sesquicuadratura a la Luna, ¿eh? O sea, Saturno como Saturno es el es que regente de. cuadratura Luna, sí. sí, le Sí, está enviando, no, no, has dicho lo defiende, no, no lo veo claro esto. no, no. Saturno, al estar en Cáncer, Cáncer representa la luna, ¿no? Su regente es la Bueno, luna. está regido por la Luna, sí, 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 es un Mm. regido por la dispositor, luna. pero, Entonces yo pero pienso, ella con la cuadratura con Mercurio, ¿no? Que Mercurio es la madre, La madre. tiene un enfrentamiento con su madre protegiendo su propia luna, Pero que ¿cómo la protege la Luna con una sesquicuadratura? no tiene, no, de Saturno a la luna, ¿qué hay? ¿Una sesquicuadratura? Mm. Ah, es que no Ay, lo has creí que visto. era. No, no. Ah, no, no, Ah, no, por no, no, eso, no, no. querido. Creí que era. No, Mm. no, no, no. Entonces la chorrada es total.
No, Nada. No te ¿Qué preocupes. va? No te Todo preocupes. llega. Espera, esto es ahí, Todo ahí por- para que lo veas más claro, ¿no? Ahí. Por eso no entendía qué querías decir. claro, O yo sea, la decía entonces, sexticuadratura Saturno-Luna podría ser como cuestionar la protección. Es que la Luna está en casa 3 o en casa 4. Casa Yo 3, diría ¿no? en 3, está demasiado lejos, Y pero entonces Neptuno está en la 3 o en la 4. En la 3. están conjuntos Luna, Neptuno. Por eso te digo que es en aquellos casos que prefiero quedarme con la duda, porque esta duda alimenta, enriquece la interpretación. Es decir, Luna, Neptuno se expresan en todo lo que es la comunicación, hermanos, parientes, primos, Bueno, etcétera, vendría a ser vecinos. lo mismo, porque Sí, sería como el entorno cercano, ¿no? sí, sí, Entonces, pero además pueden expresarse en la cuarta. Todo ese entorno cercano, todo este entorno cercano donde están ellos, ¿no? Y está regido por Marte y Plutón, todo este entorno cercano, yo diría que ¡pum!, se expresa aquí en la cuarta. Estando aquí, no me importa que estén aquí, pero están tan cerca de la casa cuarta que no lo descarto. Pasa que, claro, Neptuno está a 7 grados, ¿no?, de la cuarta. Eso ya es demasiado, ¿no? No, 7, 6 grados de la cuarta. Está un poco lejano esto, de todas maneras. Maya, ¿y cómo te llevas con tu hermana gemela o melliza? No sé qué es, si sí, melliza. gemela, No, melliza. genial. Sí, es melliza. Es muy, muy bien. Tuvimos Bueno, una regido época por mala, Marte, claro, pero muy, exactamente. muy bien. Esto está regido por Marte y hay un sextil, o sea, os protegéis, sí, sí, claro. Sí, siempre, siempre, de toda la vida. Sí, sí, os Y protegéis tú muy más a bien. ella que ella a Pero ti, ¿no? sí, porque ella es más introvertida. Bueno, yo Tú también eres soy introvertida, ya, pero eres pero la que se enfrenta más. sí, al parecer en los gemelos mellizos suele darse eso. Sí, Digo que estas siempre hay diferencias, uno, sí, sí, pero sí. bueno, en general yo a la familia le doy mucha importancia. Digo a la unión familiar. No te he entendido lo que has dicho. ¿Leas qué a la unión familiar? ¿Reducido? No, mucha importancia a la Le unión das familiar, importancia, claro. aunque sí, Sí, bueno, y lo has dicho aunque antes también, digo, sí, tanto ella como yo somos como sí, el núcleo que une a los hermanos sí, sí. que todos tienen conflictos con todos y nosotros somos como el nexo de unión. Ella y yo siempre intentamos conciliar. Vamos, no separarnos como le pasó a mi padre y a mi madre. Bueno, a mi madre no tanto con su familia, pero a mi padre sí. Y entonces que no pase eso, que haya más unión. Mi madre se lleva bien con su familia, pero no se tratan. Entonces, para mí es como no llevarse. Claro, es lo que te iba a decir. ¿Qué Y quiere tanto. decir llevarse entonces, no? Ya, claro. Entonces, pues que no pase en nuestro núcleo eso. Claro, claro. Es un dogma de alguna manera también, Sí. Sagitario, ¿no? En la familia, en la 3-4. Mm. Bueno, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? Que ya tengo Sí, ya ya va una siendo buena. hora. Sí, sí. Ay, gracias por permitirme decir muchas chorradas. Que No, va, no, sí, Susana, siempre aportas, mira. estamos aprendiendo, no te Gracias y preocupes. perdonar. No hay nada que perdonar, por Dios, estamos Muchas aprendiendo. gracias, De Susana. nada, al contrario a ti, Mai, por Y al habernos maestro. permitido hacer este análisis. Gracias. Genial. No, sí lo Muchas. volveré a ver y analizaré los detalles para aclararme más, para Sobre todo entender yo más. lo que vamos, si yo tuviera que darte un consejo, Mm. sería el sol en Virgo, o sea, ah, es decir, trabajar, ¿qué es el sol en Virgo? Pero como centro solar, ¿no? Porque además está este sol así solo, es decir,
no está como muchos con una cuadratura de Saturno, con estas historias y tal, ahogado, ¿no? Tienes un sol, en fin, magnífico, ¿no? Es decir, y Virgo es un signo útil, práctico, analítico, ¿no? O sea, es el que resuelve las cosas, ¿eh? Se dice que Virgo es el ingeniero, el enfermero, la enfermera o ingeniera, ¿no? La que pone, o sea, el arquitecto tiene la idea, ¿no? O sea, o el inventor tiene la idea. Pues Virgo es el que pone todas las condiciones porque aquello funcione. Este es Virgo. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, por haber tenido esta